Y ahora, en esta gran celebración de .NET, demos la bienvenida a Héctor Pérez, profesional más valioso de Microsoft en inteligencia artificial y tecnologías del desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Héctor nos presentará novedades de ASP.NET y Blazor. Héctor, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola Héctor, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, fíjate, en modo celebración con la comunidad, .NET, y de hecho tu background queda especial para la ocasión. Sí, siempre me gusta como que acomodar el background de acuerdo a la ocasión, entonces este ya lo tenía por ahí, por andar corriendo con el internet que te decía y demás. Se estaba complicando, pero bueno, esperamos que no tener problemas. Pero ahí está, aquí estamos, que es lo importante. Excelente, y de hecho se ve bien la resolución, todo está súper. Y bueno, bienvenido a la comunidad, una vez más, en este caso celebrando .NET 10, y particularmente para hablar, mira, de todo lo que es web, ¿no? Con ASP.NET, Blazor. Y antes de comenzar a hablar sobre las novedades y todo lo demás, que es importante y siempre andamos al pendiente, coméntanos un poquito de pronto cómo fueron esos inicios, de pronto con .NET Framework, .NET Core, esa evolución, ¿no? Un poquito desde tu perspectiva. Uy, bueno, es que es una historia muy larga. Ya han pasado los años, Ya han por pasado los supuesto, años, sí, ya me acuerdo pero todavía, pues sí, de aquellas web forms donde podías arrastrar y soltar los elementos como Windows Forms. Yo creo que eso era como que en su momento algo espectacular, porque crear aplicaciones arrastrando y soltando, pues facilitaba mucho la parte visual, pero ya cuando te metías al código tenía un montón de telarañas que a lo mejor no eran necesarios, que a veces no sabía el desarrollador qué personalizar o qué ajustes realizar para personalizarlo. Entonces todo eso se quitó o fue evolucionando con .NET Core. Me acuerdo muy bien cuando se introdujo .NET Core y a partir de ahí empezó a evolucionar de una mejor forma el framework como tal. Introducción de Blazor fue un cambio también bastante importante. Y la verdad es que ha evolucionado para bien. Creo que va tomando cada vez más relevancia la parte de .NET, al menos en la parte del frontend. Con Blazor. Blazor, según mi parecer, va tomando popularidad, más que nada con desarrolladores que a lo mejor no les gusta JavaScript, que es muy común que a programadores C# no les llame mucho la atención JavaScript por muchas veces las debilidades que tiene, que aunque sé que hay alternativas como utilizar TypeScript y demás, pero estás como que acostumbrado a que existen esas validaciones, que exista ese lenguaje tan potente, y entonces en esos casos creo que Blazor es una excelente opción. Y ASP.NET también en lo particular, creo que con las adiciones que se han ido agregando, pues es un framework bastante robusto para crear aplicaciones, ese full stack que le llaman. tal cual. Y si hablamos, bueno, está por un lado ASP.NET y por otro lado Blazor. De Sí, ASP.NET hay muchas, ahí sí dices muchos años y muchas historias. sí, exactamente, sí, que bueno, Blazor es parte de ASP.NET, es un globo ya, y que nos permite precisamente esa parte ya de crear frontend y backend, que antes tenías como que cambiar con frameworks como React, como Vue.js, etcétera. Pues creo que Blazor, la introducción de Blazor en ASP.NET es algo tremendo. Que de hecho Tecnologías como perdón. ajá, sí, adelante. Sí, tecnologías como Signalar, que también se han introducido, que han mejorado muchísimo, la habilidad de poder hospedar cosas como estáticas en Azure, toda esa integración del ecosistema, a mí me gusta mucho y siento que es muy poderoso. Y han pasado algunos años de Blazor como tal. Siempre en ediciones pasadas decíamos, está súper nuevo. Porque, por ejemplo, Blazor Server, hablamos de un 2019 por ahí más o menos. Eh, ¿Cómo ves esa evolución de ese 2019 y ahora, ¿no? Sí, definitivamente ha evolucionado bastante bien el framework. Creo, bueno, la tecnología como tal, creo que en cada edición que has hecho de NetConf hemos como que hablado de las novedades y hemos visto cómo va madurando ese framework. Desde un framework que era como que a veces un poco restrictivo en cuanto a lo que podías hacer y que tenías que hacer uso de JavaScript para muchas cosas, ya hoy en día las puedes hacer con C# de forma más fácil. Incluso hay una novedad que voy a mostrar hoy que permite precisamente trabajar con tipos como si estuvieras usando
los tipos en JavaScript, pero desde C#. Entonces creo que es una evolución bastante buena, bastante interesante y que sin duda a más de uno pues, llamará la atención si quiere como que saltar de Windows Forms, de WPF a la parte web. Creo que hay bastante tela de donde cortar y donde podemos como que implementar aplicaciones que sean bastante bien, robustas, con el mismo .NET sin necesidad de tantos hacks. Tal cual, porque luego hablábamos de un modelo híbrido bueno, vamos a ir explorando, ¿no? Pero en este caso, bueno, estamos listos entonces para ver las novedades y después conversar un poquito más al respecto sobre la evolución. Sí, claro que sí. Nada, si me apoyas diciéndome cuánto tiempo tengo ahorita, hasta qué horas. Si fuera por nosotros, hablamos de aquí muchas horas, ¿no? Sí, digo, porque si son 4:30 por cuestiones técnicas que pasaron. Sí, no te preocupes. 1 hora, tal vez, como gustes, según el tiempo que necesites. Bueno, voy a tratar de ponerme igual para no quitar mucho tiempo a los siguientes speakers. No, esta es la última sesión de la jornada, entonces. Yo pensé que había otros detrás, entonces, bueno, entonces no hay problema con eso. Estamos bien con el tiempo. Excelente. Y también por agregar la presentación por aquí, ya la podemos ver y bueno, estamos al pendiente de cualquier cosa. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Daniel. Y vamos a comenzar con esta sesión de novedades de ASP.NET. Por aquí, Luis en el chat interno nos dice que hasta las 10 p.m., pues sería bueno, ¿verdad? Platicar de .NET hasta esas horas. Es muy interesante todo lo que ha pasado en el mundo .NET. Igual alcancé a ver ahí algunas demos de Luis. Tuve problemas de conexión y por eso ya no pude ver mucho, pero aquí estamos. Entonces vamos a hablar sobre las novedades de ASP.NET y Blazor. Y prácticamente la sesión son puras demos. Entonces vamos a ir directo a Visual Studio. Y tengo por aquí algunas demostraciones. La primera demostración, voy a iniciarla para que vayamos hablando un poco acerca de esto. Este proyecto que tengo aquí es un proyecto que creé desde cero. Es un proyecto que agregué desde cero. Si damos en nuevo, bueno, ahorita no se puede. Voy a dar clic sobre nuevo, proyecto. Y si seleccionamos la plantilla de Blazor Web App, simplemente al momento de dar aquí en la configuración tipo de autenticación, dar en cuentas individuales, bueno, esto es algo que se hacía ya normalmente en versiones pasadas de .NET. Sin embargo, la novedad de la que quiero hablar ahorita o hoy en día es que, bueno, aquí previamente registré un usuario, déjenme ingresar la información para que veamos esto. Ok, aquí estoy logueado y pueden ver que en la parte del perfil tengo ya una nueva opción que se llama Passkeys, que vemos aquí, que básicamente nos permite agregar ese passkey que hemos visto ya en múltiples aplicaciones seguramente. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente introducir algún tipo de passkey que hayamos previamente configurado. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar mi autenticación de Windows o mi clave de Windows. Aquí podemos ingresar un nombre, por ejemplo, Windows, continuar. Y vemos que el passkey fue actualizado correctamente. Ya lo tenemos aquí gestionado. Voy a dar clic sobre Logout. Y ahorita ya en la parte de Login, este apartado me dice si quiero ingresar con un passkey. En este caso, doy clic sobre la opción. Me pide mi clave de autenticación de Windows y automáticamente estamos ya ingresando al portal con nuestra cuenta porque ya tenemos habilitada esta opción y es una opción que está habilitada por default, entonces no hay tanto que hacer, simplemente lo integramos a nuestra aplicación y ya podemos utilizarla sin ningún tipo de problema. Es el primer demo. El segundo demo tiene que ver con la parte de adición de nuevos parámetros de rendimiento para que podamos analizar la información de una aplicación Blazor. Por ejemplo, si tuviéramos el proyecto que mostré anteriormente, podemos dar clic derecho sobre el proyecto, agregar, y tenemos aquí la opción de .NET Aspire Orchestrator Support. Le doy otra vez, Add, y por aquí lo tenemos. Y básicamente al agregar esto se agregan un par de proyectos, como vemos en este ejemplo, donde tenemos el proyecto principal y tenemos este par de proyectos que son agregados que nos van a servir para poder ver las analíticas en Aspire. Si ejecutamos esta aplicación, previamente, el proyecto AppHost es el que se coloca como proyecto por default y vamos a ver que tenemos aquí un dashboard de Aspire tal como estamos acostumbrados. Entonces, voy a abrir la aplicación rápidamente, es la aplicación por default, no le he movido nada.
hago algunos ajustes, como cambiar entre diferentes formularios algunas veces, dar clic sobre el botón Click Me. Y a continuación, si regresamos a Spire, tenemos aquí la sección de métricas y se han agregado como parte de la actualización en .NET 10 algunas métricas adicionales. Y de hecho, por aquí tengo un enlace, déjenme ver si lo aparte por aquí rápidamente o si ya lo perdí. Aquí está. Déjenme, se los pego por aquí por el chat interno para que puedan compartirles el enlace. Y aquí vemos esos métricas de rendimiento que fueron agregadas o que tenemos disponibles aquí como parte del dashboard. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una métrica que se llama http.server.requestDuration y como parte de los filtros tenemos aquí, por ejemplo, cuáles son las rutas que han sido utilizadas. Y esto nos serviría para evaluar, por ejemplo, cuántas veces hemos ingresado al componente counter o al componente weather. Y con este filtro aplicado tenemos aquí esta gráfica que nos muestra cuándo fueron activados estos componentes, de tal forma que tenemos indicadores similares a este que nos permite ver en tiempo real cómo está funcionando la aplicación. Por ejemplo, si regresamos otra vez a weather, vamos a ver aquí una actualización en tiempo real en Aspire sobre este componente que seleccionamos. Así podemos realizar filtros del método, del código de status, de la versión del protocolo, el esquema y bueno, tenemos un montón de métricas que podemos analizar para obtener información de la aplicación de una forma muy rápida. Tenemos información de Kestrel y bueno, un montón de parámetros que podríamos ver como parte de este proyecto. Y obviamente esto nos serviría para ir como que depurando más el proyecto, para ir viendo algún tipo de error que haya pasado, alguna solicitud incorrecta, etcétera. Y una vez que hemos visto este par de proyectos como que individuales, antes de eso creo que hay una pregunta por acá que dice Aderson Rangel, dice, ¿estos passkeys aplican para todos los sistemas operativos? Hay algunos, la verdad es que de los passkeys solo conozco los de Windows, que pueden funcionar con dispositivos físicos también. Desconozco si sistemas operativos como Linux o macOS también manejen estos passkeys, pero en el caso de Windows puedes manejarlos con tu mismo password o contraseña, token que creas con Windows o bien algún dispositivo físico. La verdad, ahí sí te debo exactamente como que la respuesta, pero sería cuestión de investigarle ese dato como tal. Y bueno, una vez que hemos visto acerca de los passkeys y también de las nuevas métricas, vamos a pasar a algunos demos de Blazor. Y el primer demo que traigo es un demo sobre QuickGrid. QuickGrid es un componente en Blazor que nos permite mostrar fácilmente información en forma de tablas en Blazor. Entonces, la nueva característica que tenemos como parte de Blazor es un nuevo parámetro llamado RowClass, que nos va a permitir en tiempo de ejecución determinar qué estilo aplicar a cada una de las filas. Aquí vemos este componente que tiene un color diferente de acuerdo a cada tipo de dato que tenemos disponible. Y aquí tenemos el código ejemplo, donde básicamente esto se configura a través del parámetro RowClass dentro del componente QuickGrid. Y aquí tenemos un método que se llama getRowCSSClass y tenemos el código equivalente en esta parte. Para verlo un poquito mejor, vamos a abrir, déjame cerrar todo esto. Y vamos a abrir este componente que se llama QuickGrid. Y lo que me interesa que vean es que tenemos aquí en QuickGrid precisamente RowClass y estamos invocando el método llamado getRowCSSClass, donde básicamente hacemos comparaciones y es una comparación como podríamos hacer con un if, con un switch, etcétera, etcétera. Y básicamente aquí pregunta si tenemos esta condición, entonces se invoca este estilo como tal. Si tenemos esta otra, se invoca este estilo, el de row high priority, status row completed. Y estos estilos están definidos como parte del archivo CSS del componente, que es una característica. Precisamente Daniel nos preguntaba acerca de la evolución y esta habilidad de poder agregar una clase CSS como parte de un componente es una de las adiciones que fueron agregadas en una versión después del lanzamiento. Entonces aquí simplemente configuramos estos estilos como necesitemos y de esta forma es como se van a aplicar básicamente los estilos de acuerdo a la condición que tengamos para nuestro componente QuickGrid. Es el primer feature que tenemos disponible.
Tenemos entonces otro segundo demostración, que es bueno, anteriormente en versiones previas a .NET 10, algo que pasaba es que si ejecutábamos el método llamado navigate to, básicamente lo que pasaba es que la página se regresaba hasta arriba. Es decir, si tú modificabas o usabas este método a través de .NET 9, si presionabas algún botón que modificaba la URL como tal, entonces lo que pasaba es que la página se iba hasta arriba. Con la nueva actualización de .NET 10, lo que va a pasar es que, fíjense cómo cambia aquí la URL, y vemos que nos mantenemos en la misma posición. Tengo entendido que hay personas a las que no les gusta este comportamiento, hay personas a las que sí, pues les gusta. Yo creo que el comportamiento normal debería ser que nos quedáramos en la misma sección, pero bueno, en gusto se rompen géneros, y es la segunda característica que muestro acerca de Blazor. En el siguiente caso tenemos un componente nuevo como parte de Blazor. Se los voy a mostrar rápidamente como parte del proyecto. De hecho, puedo abrir otro proyecto, el primerito que les mostré, que es este de aquí, que es un proyecto totalmente nuevo. Y pueden ver, ahorita les hago más grande esto, que como parte del layout tenemos aquí un nuevo componente llamado Reconnect Modal.Razor, que es el clásico componente modal que hemos visto cuando se quiere como que realizar una reconexión. Entonces, la novedad es que como parte de este componente, esto no lo creé yo, esto lo creó directamente como tal el framework con la plantilla. Tenemos también disponible un archivo CSS que podemos modificar a nuestro gusto, a nuestras preferencias, y tenemos también un archivo JS que también podemos modificar. Y algo que también me gusta mucho es que tenemos, se está trabando, bueno, tenemos disponible un nuevo, como parte del manejo del componente, podemos manejar cada uno de los estados. Y uno de los estados es retry también, que podemos como modificar para mostrar algún tipo de estilo diferente. Entonces, viendo esto en la demostración como tal, voy a iniciar la aplicación. Voy a copiar esta URL en una ventana de incógnito para que no tenga la conexión directa al IDE como tal. Entonces, tenemos aquí Reconnect Modal Component. Voy a detener la solución o la ejecución y pueden ver cómo tenemos ya un componente personalizado. Aquí estamos evaluando un único estado, que es el primer intento de conexión, pero vean cómo va a cambiar cuando lleguemos al segundo intento. Bueno, aquí vemos que tenemos una UI diferente porque estamos manejando un estado diferente y estamos aplicando un diseño diferente para este estado como tal que tiene el componente de reconexión. Aquí lo puedes modificar como tú quieras, bloquear la pantalla, hacer prácticamente lo que tú necesites. Ok, regreso a la aplicación. Vamos a ver cuál es el siguiente demo. Tenemos un siguiente demo que es uno de los más interesantes, según mi opinión, porque tenemos ya la parte de manejo. Bueno, sabemos que tenemos interoperabilidad con JavaScript, pero particularmente estas características lo que nos van a permitir es utilizar 3 métodos específicos para manejar objetos JavaScript de una forma sencilla. El primero de ellos es este que se llama Invoke Constructor Async, que nos va a permitir crear instancias JS que se usan con JavaScript con la palabra new. También getValueAsync, que lee propiedades de objetos JS, y setValueAsync, que nos permite modificar propiedades de objetos JS. Entonces, por ejemplo, como parte del formulario, supongamos que tenemos este pequeño formulario que nos permitiría crear una persona, una instancia de una persona. Entonces, damos clic en crear persona y vemos que la instancia fue creada. Y el código que se utilizó fue este que vemos aquí. Se utilizó el método invoke constructor async, que también puede ser síncrono en caso de que lo necesitemos. Y aquí estamos utilizando este objeto como tal que está definido en el código JavaScript y estamos pasando los parámetros, que en este caso son María y 25. Aparte de eso, también podemos invocar o ejecutar métodos. Por ejemplo, el método saludar. Aquí en este caso se utilizó un invoke async, tal como lo conocemos, para la ejecución del método JavaScript. Y tenemos aquí la respuesta. Y también para un cumpleaños es casi lo mismo, solamente que en este caso, pues se está invocando un método como tal.
Les muestro rápidamente el código para que no quede en demostración. Voy a cerrar esto. Voy a abrir el emo de JS Interop Demo, que lo vemos aquí. Y como parte de esta demostración, déjenme ir rápidamente a la sección. Ok, tenemos, por ejemplo, aquí el método que se llama createPerson. Es lo mismo que les mencionaba. Tenemos el método invokeConstructorAsync. Y esta parte de definición JavaScript la tenemos definida en www.root. Aquí tenemos jsinteropdemo.js con cada una de las clases. En este caso, tenemos esta definición de la clase jsinterop.person, que es la que estamos invocando desde código C#. Esta es una clase. Entonces, lo que logramos a través de este código C# es que estamos creando una instancia de esta persona con los parámetros especificados, que en este caso el constructor nos pide el nombre y la edad. Y aquí llenamos las propiedades o esta información a través de this.name, this.age, etc. Perdón. Y de esta forma es como estamos pasando parámetros y ya tenemos la referencia que podemos utilizar desde código C#, pero de la instancia de la persona creada en JavaScript. De tal forma que podemos ejecutar métodos como con... Y en este caso estamos indicando que vamos a obtener una referencia de un person info. Se invoca el método getInfo, que lo tenemos aquí disponible, el método getInfo, que regresa esta instancia de la persona. Y pues esto es lo que nos permite mostrar también el código como parte de la interfaz gráfica. Ahí nada más cuestión de leer el objeto, mostrarlo en pantalla, etcétera, etcétera. Pero es una de las funcionalidades que siento que es bastante poderosa para la parte de manejo de JavaScript, que muchas veces sigue siendo necesario para ciertas demostraciones. Otros ejemplos son de getValueAsync y setValueAsync, que les había comentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, para este contador que vemos aquí, vemos cómo para la parte de leer el valor y mostrar en la interfaz gráfica se utiliza counterref y el método getValueAsync, especificando qué tipo de dato esperamos, que en este caso es un int, y se lee la propiedad count del objeto creado en JavaScript. Y para leer una propiedad computada es similar, y en el caso de para modificar es con el método setValueAsync. Aquí especificamos el nombre de la propiedad que queremos asignar y cuál es su respectivo valor. Entonces, esto ya nos permite manejar objetos de JavaScript desde código C#. Se me hace algo bastante poderoso. Esto ya no lo muestro. Bueno, y tenemos un siguiente demo que es acerca del componente llamado NotFoundPage. Anteriormente con .NET 9, lo que teníamos que hacer es que como parte de tu router se definía una sección llamada NotFound y aquí especificábamos el contenido HTML o ese contenido que queríamos mostrar. Sin embargo, esto es un poco limitante porque solo podíamos tener como que una sección con código definido. Lo teníamos ahí dentro todo metido. ¿Y qué pasaba si queríamos sacarlo a otro lugar? Bueno, pues no era tan sencillo hacerlo. En este caso con .NET 10 ya tenemos aquí un parámetro dentro del router que se llama NotFoundPage, que nos permite especificar una página separada completamente que va a funcionar en caso de que tengamos algún tipo de error 404, de que la página no fue encontrada. Tenemos, por ejemplo, aquí unas demostraciones donde si vamos a, bueno, fíjense primero la URL que es router not found. Y si vamos a una de estas páginas que no existe, vemos que vamos a la página, esta página no existe, que es en realidad la página a la que estamos intentando navegar, pero que nos está mostrando esta página personalizada, que básicamente es la página que asignamos en el router para que sea mostrada cuando no se encuentre una de las páginas. Déjenme ir hacia atrás. Aquí podemos ver otro demo. Pasa lo mismo con esta, por ejemplo, y siempre se muestra la misma página. Viendo esto en la demostración real como tal, vemos que tenemos aquí el ejemplo not found. Este es el componente o la página más bien que nos va a permitir mostrar ese contenido cuando una página no ha sido encontrada, es decir, la página 404. Y esto lo podemos personalizar tanto como queramos. En este caso es código HTML con algunas clases agregadas como parte de la demostración. Y también tenemos la página que se llama Router Not Found Demo, que es la página que vimos demostrativa. Y otra cosa que dice en la documentación es que también podemos utilizar como parte del Navigation Manager el método llamado NotFound, que nos permitiría navegar hacia la página 404, pero desde código.
Y en el caso de código Blazor, donde tenemos definida donde tenemos la parte de definición de la página 404, es en ¿dónde está? Routes.razor. Aquí lo tenemos como parte del proyecto, routes.razor. Y aquí estamos definiendo como parte del router, not found igual a type of pages.notfound, que fue la página que les mostré anteriormente, esta página que podemos personalizar tanto como queramos y que podemos incluso tener varias versiones de las páginas 404 para mostrar en diferentes escenarios o incluso alguna cuestión aleatoria o algo similar. Se me hace algo también bastante bueno que hacía falta en Blazor definitivamente. Tenemos otra demostración que es validación de los formularios, que se me hace también algo bastante interesante porque anteriormente con .NET 9, si tenías objetos muy anidados que requerían validación con un formulario, tenías que realizar algún tipo de validación por partes. En el caso de .NET, ya tenemos una mejora en el aspecto de que podemos validar objetos anidados, muy anidados, tanto como queramos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero en program.cs tienes que agregar builder.services.addValidation, que nos va a permitir agregar esa validación. A continuación, en el archivo CS, en la clase que quieras validar, como en este caso en la clase order, tienes que agregar este atributo llamado validatableType. Esto lo tienes que hacer para el caso de que quieras validar una clase. Muy importante, solo se tiene que hacer en la clase raíz. Si hay clases anidadas que formen parte de este objeto, ahí no tienes que aplicarlo porque solito como que lee todo el árbol y va a determinar cuáles son las clases que quieres validar, aunque se encuentren más anidadas. Entonces, agregar esto solo en la clase raíz. Y finalmente, utilizar este Data Annotations Validator, tal como se hace hoy en día con Blazor. Tenemos aquí un ejemplo. Antes de esto, les muestro el código. Déjenme cerrar los tabs. Y tenemos aquí las páginas. Tenemos la página llamada... Tengo muchas demos. Aquí está, Form Validation Demo. Y aquí lo que me interesa ver es que como parte de los formularios, bueno, les muestro mejor el modelo. El modelo que estoy utilizando para esto se llama order.cs y vean que es bastante complejo. Tiene order, tiene un customer, tiene un shipping address, tiene una lista de order items, tiene, por ejemplo, este shipping address, tiene aquí validaciones o data annotations como tal. Tenemos aquí subtipos. En otros tipos más complejos podríamos ver incluso como que más anidamiento de los objetos, pero básicamente es un modelo que se ve bastante complejo porque tiene muchos tipos que dependen de ese tipo order. Y otro punto importante que les mostré anteriormente es que en el archivo program.cs se utiliza aquí builder.services.addValidation, como les comenté anteriormente. Y order también, como también les comenté en la página web, tiene este validatableType y los demás tipos no tienen esta instrucción como tal porque ya lo estamos haciendo en el tipo base. Entonces, sí, iniciamos la aplicación. Déjenme poner mute en el celular para que no suene. Ok, si iniciamos la demostración, tenemos aquí un formulario como tal de prueba. Y si doy clic en este botón que dice enviar, por aquí está, enviar pedido, vemos que los datos que necesitan ser validados, ya aquí nos aparece como que cuál es el campo que necesitamos. Para el envío también aparecen aquí qué datos son requeridos y esto solo funciona o está disponible en los datos que especificamos que tienen data annotations. Entonces es una forma bastante buena de validar formularios, una forma más sencilla sin tener que estar realizando como que validaciones por ahí o hacer algunas comparaciones y demás que antes eran necesarias para validar estos tipos completos. Entonces, son las novedades que les mostré, son novedades de Blazor específicamente. Ahora pasemos a novedades que tienen que ver con ASP.NET en general. Por aquí tengo otro proyecto que también tiene demostraciones. Ok, aquí lo tenemos.
Tenemos varias, de hecho tenemos un montón, pero solo como aquí como que incluí las más vistosas. La primera de ellas es que tenemos ya la disponibilidad de que una cadena vacía como nulo puede ser tratado más bien como nulo en tipos de valor nullable. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si anteriormente antes de .NET teníamos algún tipo como un date only que podría aceptar nulos, si pasábamos un dato, aquí no lo tengo, pero si pasábamos un dato como cadena, es decir, con este par de comillas, pero el contenido vacío, recibíamos un error tipo 400, tipo bad request, porque no estábamos pasando un dato correcto. Sin embargo, con .NET 10, automáticamente esas cadenas que sean vacías van a ser convertidas a un tipo nulo de forma automática, por lo que no tenemos que estarnos preocupándonos ya por ese tipo de validaciones. Tenemos aquí un ejemplo, vemos que la fecha está vacía, la dejamos así para la demostración, enviamos a la API y vemos que tenemos un status 200, aunque la fecha no haya sido completada y podemos ver precisamente cómo el dato que se encuentra vacío fue convertido automáticamente a un tipo nulo. También priority, que era un int nullable, está siendo convertido a un tipo nulo de forma automática. De hecho, aquí tenemos cuál fue la información enviada y podemos ver que el título, due date y priority tienen como que cadenas vacías y esto fue convertido a este tipo, bueno, fue convertido el dato nullable o una cadena más bien vacía a un tipo nulo. Me hace algo bastante bueno para no tenernos que preocupar por ese tipo de conversiones, validaciones, etcétera, etcétera. A continuación tenemos una segunda característica que es el soporte de validaciones en Minimal APIs. Y es que anteriormente cuando queríamos hacer validaciones en Minimal APIs, si teníamos incluso algún tipo de data annotations, que podía ser que estas validaciones no surtieran efecto en la aplicación y teníamos que realizar una segunda validación de parte del backend o en el backend. Otro punto importante también es que ya podemos también validar, por ejemplo, query parameters, headers y también request body. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un formulario, tenemos datos como tal, voy a enviar el producto. Y vemos que tenemos como respuesta a un bad request 400 y tenemos aquí la información de por qué está fallando. Y nos está diciendo que en el título, por ejemplo, una o más errores de validación ocurrieron. En el campo name dice que el nombre es requerido. En price, el precio debe estar entre 0.01 y un valor más alto. Y voy a mostrarles rápidamente el código fuente de esto, porque sí me interesa que lo vean. Déjame ver si tengo el ejemplo anterior, que es el de validation demo. Bueno, más bien les muestro el archivo program.cs, porque aquí vienen como que ya los endpoints que definimos anteriormente. Y podemos ver que, por ejemplo, para esta parte de validaciones, déjenme buscar cuál es el que utilicé. Ok, tenemos primero un modelo que se llama, por ejemplo, Product, donde tenemos aquí los data annotations que vimos anteriormente. Y a continuación en Product, simplemente realizando algún tipo de consulta a la API, por ejemplo, aquí a este API, vemos que de forma automática se lleva a cabo la validación. Algo que me parece muy interesante es que ahora, ya aunque recibamos un query parameter, podemos realizar validaciones sobre él. En este caso vemos que estamos aquí definiendo un endpoint llamado search y pueden ver que tenemos aquí cuáles son los atributos necesarios para validar esta información que nos está llegando como parte de un query parameter. Se hace algo bastante poderoso, algo bastante bueno, porque ya podemos meter esas restricciones sin necesidad de esperar a que recibamos la información y validarla como que a manita todo. Entonces, con los data annotations ya podemos, o con la versión de .NET ya podemos hacer este tipo de código sin necesidad de preocuparnos de más. Se me hace algo bastante bueno. Y bueno, lo demás es lo mismo. Tenemos envíos a endpoints y demás que realizan la validación de forma automática. Ok, vamos a ver. Dice por aquí Anderson. Uf, esa característica brutal. Daba un dolor de cabeza eso del envío. Sí, precisamente por eso
la implementó el equipo porque en base al feedback que ustedes dan son las características que va implementando el equipo. Entonces, les recomiendo que si hay alguna característica que falte por implementar o que les gustaría ver en versiones posteriores, levanten como que esos tickets, o creen tickets que agreguen issues en GitHub, en los proyectos para que sean considerados y que el equipo tenga conocimiento de qué es lo que hace falta. Otra cosa que tenemos ya también en .NET 10 es que ya tenemos validación con los tipos record. Aquí tenemos un ejemplo. Esta definición, por ejemplo, es un record. Podemos ver aquí public record, product record. Y tenemos aquí algunos atributos que especifican cómo debe de validarse el modelo. Entonces, a través del endpoint que estamos utilizando, de una minimal API, ya se está realizando la validación de este objeto como tal. Y tenemos una vez más este bad request porque se está validando la información concreta de este record que estamos enviando como parte de la solicitud al endpoint. Algo bastante bueno también. Bueno, aquí tenemos la comparación entre una clase y un record. Y es lo que se hacía anteriormente. Entonces ya hoy podemos utilizar record. Para quien le guste utilizar los records, pues ya tiene ahí como que esa característica adicional. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hoy en día que está muy de moda la parte de MCPs y demás, ya tenemos en .NET también la característica de Server Send Events. ¿Qué significa esto? Bueno, Server Send Events es como que una característica que te permite como que abrir un flujo que sea continuo y que esté el servidor mandando información, actualizaciones y demás, y que quien esté consumiendo esos eventos esté mostrando la información de una forma en tiempo real. Tenemos aquí algún código. Vamos primero a ver el código fuente. Por aquí tengo el demo. Lo tengo en Server Send Events. Ok, esta demo se compone de dos partes. La primera de ellas es esta parte que vemos aquí. El botón que vimos en la interfaz gráfica básicamente inicia como que un monitor del corazón, de un heart rate, de unas pulsaciones del corazón. Entonces, corresponde a esta función que vemos aquí. Y básicamente lo que está pasando aquí es que primero cerramos cualquier conexión previa que exista. Aquí hacemos algunas cosas en la parte web. Y esta es la parte importante. Estamos definiendo un nuevo event source que está apuntando a una API que hemos definido previamente. Esta API la tenemos definida en program.cs. Aquí la tenemos. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es crear una definición para este endpoint, un cancellation token para saber cuándo se debe tener esta ejecución de este servicio. Y también se retorna un tipo EASync enumerable de heart rate record, que básicamente lo que hace es permitir tener esa colección de eventos que van a estar fluyendo a lo largo de la ejecución de la aplicación. Este método se llama getHeartRate y mientras no exista una cancelación de la ejecución, básicamente aquí se crea simuladamente un heart rate, y a continuación se retorna de forma inmediata, esto para tener como que en tiempo, bueno, para que tener ese flujo que no se cierre y estar enviando notificaciones cada cierto tiempo. En este caso, cada 2 segundos se crea aquí un record heart rate con las características obtenidas, básicamente la pulsación, y se esperan 2 segundos para la siguiente pulsación. Es un endpoint muy sencillo. Y finalmente aquí lo que se hace es retornar un tipo Server Send Events, que es de type results. Y básicamente aquí se especifica cuál es el nombre con el cual tenemos que suscribirnos a este envío de información para poderlo recibir desde código JavaScript e ir actualizando la información en tiempo real. Entonces lo que hacemos es eso, suscribirnos a través de Event Source. Y aquí estamos especificando el endpoint. Aquí estamos agregando el listener o el event listener para precisamente heart rate, que fue el que definimos en el minimal API. Pasamos el evento y ya esto de aquí, pues básicamente es cuestión de JavaScript para obtener el elemento, para mostrar el text content de la interfaz gráfica, obtener aquí el elemento por ID. Y básicamente son cuestiones de obtener el dato, convertirlo a un tipo legible o alguna forma legible y mostrar en la interfaz gráfica. Básicamente así es como funciona esta nueva característica, que se me hace también algo bastante bueno para cuestiones en las que necesitamos estar mostrando información en tiempo real. Y es este demo que es el Heart Rate Monitor. Voy a dar clic en Start Monitoring
Y aquí podemos ver que cada 2 segundos se está mostrando la información, nueva información que está siendo procesada a través de Server Send Events. Entonces aquí tenemos la demo, nos muestra información y bueno, se me hace algo bastante bueno. Doy clic en Stop, tenemos aquí un error. Ya no me dio tiempo de corregir este problema, pero bueno, es una demo, entonces se acepta que hay algún tipo de problema o de error de compilación o cualquier otro tipo de problema que pudiera surgir. Una vez que pasamos de este demo, tenemos también ya otra característica nueva que es el soporte para OpenAPI 3.1. Ya tenemos soporte para OpenAPI 3.1. Tenemos algunas características que son bastante buenas, como por ejemplo, en lugar de utilizar este nullable true que antes se utilizaba, podemos utilizar el tipo y si es nulo o no. Tenemos aquí compatibilidad con el esquema JSON, representación mejor para tipos complejos y también configurable vía Add OpenAPI. Y básicamente tenemos aquí un ejemplo donde mostramos características sobre este nuevo estándar, esta nueva actualización, y vemos cómo se reduce el código de una versión antigua a una versión nueva. Tenemos una simplificación bastante visual. Podemos ver en primera instancia cómo vemos ya mejor representados esos datos. Y bueno, básicamente tenemos aquí la configuración en program.cs. Tenemos aquí esta parte de que en options, bueno, más bien en builder.services agregamos add OpenAPI y configuramos aquí las opciones, donde básicamente especificamos que la versión que queremos utilizar es la 3.1. Podemos descargar el archivo JSON, aquí lo tenemos disponible, o bien podemos ver el documento en la misma interfaz gráfica y vemos que es bastante simplificado, o se ve bastante mejor. Obviamente esto depende de la cantidad de datos que tengas en tu modelo como tal. Y llevamos aquí OpenAPI 3.1.1. Otro demo que tenemos disponible es que ya también esta especificación OpenAPI la tenemos disponible como formato YAML. Y esto es para los amantes de código YAML. Seguramente habrá más de uno por aquí que esté viendo la transmisión. Y básicamente tenemos aquí, vemos que, como vimos en la demo anterior, tenemos disponibles el formato JSON, que ya analizamos anteriormente, pero ya también podemos ver una especificación en formato YAML. Vemos que es la misma información, pero formateado de forma diferente. Tenemos aquí la configuración. Básicamente aquí estamos realizando la parte de configuración, Map OpenAPI, para la parte de formato JSON, para la parte de formato YAML, tenemos que realizar esta configuración que vemos aquí, cuál va a ser el nombre del documento, .yaml, y cuál, en este caso se sirve, dice, en esta ruta, de acuerdo a lo que especifiquemos. Y también podemos utilizar la extensión .yml en caso de que pues sean simples como que nomenclaturas que podemos utilizar. Ya dependerá del que mejor te guste. Entonces tenemos aquí la diferencia entre un archivo o un formato JSON y un formato YAML. Tenemos aquí los beneficios de un formato YAML, que es más legible, que tenemos múltiples cadenas multilínea, que esto puede resultar un poquito engorroso en JavaScript, o bueno, en formato JSON, y vemos cómo con el formato YAML se simplifica muchísimo. Y por supuesto tenemos un tamaño más pequeño. Es algo similar a lo que vemos con el nuevo estándar Tool. No sé si es estándar o sea un lenguaje nada más, Tool, que sirve para la parte de los modelos IA, que nos permite simplificar los archivos. Bueno, cuando se quitan esas llaves y el montón de espacios y demás, el tamaño del archivo resultante es más pequeño, por lo tanto, este archivo nos permite tener un tamaño menor. Tenemos algunos escenarios de uso, como por ejemplo cuando quieras que un humano realmente lea la especificación, cuando quieras tener algún control de versiones, cuando quieras documentar y colaborar, cuando tengas workflows API first, cuando trabajes herramientas que prefieran YAML como Swagger Editor, etc. Y para la parte de JSON, cuando utilizarla, cuando tengamos algún caso de uso de programación, tengamos clientes API y generadores de código, cuando strict parsing sea requerido, integración con herramientas de JSON y aplicaciones web obtengan especificaciones utilizando JavaScript.
Y aquí otros puntos importantes es que tenemos limitaciones actuales. Por ejemplo, YAML actualmente solo está disponible desde un endpoint OpenAPI en tipo de ejecución y también generar documentos OpenAPI en formato YAML en tiempo de compilación va a ser agregado en un preview futuro. Esto de acuerdo a la documentación oficial. Y bueno, creo que me fui muy rápido con las demostraciones. Mostré por ahí las demos y demás con código. Pero si quieren conocer más sobre las novedades de ASP.NET en general, tenemos aquí la página de documentación. Esta no es. Les comparto por aquí en el chat esta URL. Y básicamente aquí tenemos las novedades por tecnología. Por ejemplo, de Blazor, aquí tomé algunas actualizaciones. Pero, por ejemplo, tenemos algunas otras que no mencioné, como que los scripts de Blazor son servidos como assets de web estáticos. Por ejemplo, que tenemos mejoras en la parte del IDE, donde ya tenemos highlights o esos sintaxis, o ese coloreado más bien, el coloreado de las plantillas de ruta, como vemos aquí en el ejemplo. Tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo que se ignoran el query strict y fragment cuando se utiliza snap link match, etcétera. Y un montón de características de Blazor. De Blazor Hybrid también tenemos esta característica nueva que vemos aquí. En SignAlert no tenemos actualizaciones. En Minimal API ya les mostré algunas características nuevas. En OpenAPI también tenemos el soporte de la versión 3.1 que vimos. Tenemos algunos breaking changes en caso de que tengan aplicaciones previas con este estándar. Para la parte de autenticación y autorización, tenemos métricas ya también que tenemos disponibles como parte de Aspire. Y una última sección llamada misceláneos, donde básicamente viene información que no encaja específicamente en alguna de estas secciones anteriores, pero que resultan sin duda muy interesantes y que seguramente van a ayudar a más de uno cuando hagan la parte de sus demos o hagan sus aplicaciones como tal. Y otra cosa que también vi por ahí es que actualmente también ya tenemos como que un mejor uso de la memoria en Blazor. Actualmente, por lo que vi, como que cuando utilizabas algunos componentes, como que se quedaba la memoria en el pool y eso provocaba que las aplicaciones fueran creciendo o fueran consumiendo más memoria. Y hoy en día, con la versión 10, ya tenemos una optimización de este pool y ya gastamos menos memoria conforme la aplicación se va utilizando. Y es de lo que habla precisamente estos apartados que vemos en los misceláneos. Y bueno, un montón de características más, que sin duda no daría tiempo para hablar de todos ellos y también para hacer demostraciones de todos ellos, porque son bastantes, pero sin duda creo que los demos que mostré en pantalla en el día de hoy fueron bastante visibles, bastante demostrativos, mostrando código, mostrando su ejecución como tal. Y bueno, no sé si sea por alguna pregunta adicional o si quieren que repasemos alguna característica adicional. Yo en lo particular, por ejemplo, desconocía cómo se podía hacer lo de server-side events en .NET como tal, y ya con esto me queda más claro el funcionamiento en el caso de ASP.NET. Se me hace algo fantástico. Hay muchas características que me gustaron mucho, como la de utilizar objetos JavaScript en código C#, y seguramente por ahí también a ustedes les gustaron varias características. Pues sí, creo que me fui muy rápido. No sé, Daniel, ¿cómo veas? Tú que también La manejas emoción, pero, o sea, wow, concuerdo también con esas nuevas funcionalidades, lo de autenticación también, así, allá. Y por ahí hablaban de que, bueno, sí hay un soporte para otras plataformas y a nivel móvil también, entonces, una maravilla la autenticación por ese método. Sí, creo que como mencionamos anteriormente, estas características van agregando mejoras a Blazor como tal y lo van haciendo cada vez un framework más robusto y que sea más amigable para nosotros como desarrolladores. También la parte de personalización, cada vez hay más personalización, como que con el componente de reconexión, que antes había como, bueno, sí podía serlo, pero era como que más tenías que aplicar más lógica, tenías que crear nuevas cosas, tenías que cacharle dónde pasa esto y aquello, y hoy en día te da el componente como tal y ya lo personalizas como tú quieres, y bueno, por aquí. Tal cual, un maratón de características.
Sí, 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 sí. Definitivamente, como les digo, hay un montón. Obviamente, por cuestiones de tiempo y demás, quedan muchas en el tintero, pero sin duda las que mostré son como que las más características. Son las que mostró igual el equipo de .NET como tal, incluso más, porque ellos como que a veces quedan en las principales de rendimiento y demás. Entonces aquí traté de tener las las más visibles y mostrarlas en proyectos reales. Obviamente con la ayuda de mi amigo el chat Gepeto. Bueno, no Gepeto, de Copilot más bien. Es mi otro amigo. Y, y una preguntita relacionada a eso, si la gente quiere conseguir esos demos Sí, sí, sí. o los ejemplos, ¿dónde podrían de pronto? Qué bueno que lo mencionas. De hecho, ahorita mismo le hago por aquí un push. Ah, ok, en Voy a tu hacer el propio push repositorio. como público. De una vez para tenerlo. Y aprovechando que tenemos tiempo, porque creo que sí me fui muy rápido. Como Ese luego, lo inició. como el código estaba en la misma página, muchas veces no había necesidad de saltar al código fuente. Entonces, eso aliviana un poco la carga. Entonces, ya tengo el Súper. primer repositorio. Si quieres, Ahorita- compartimos por aquí un enlace general y después podemos acceder después. Sí, aquí te voy a pasar el repositorio. Este primer repositorio es el de Blazor, de los demos de Blazor. Vamos a ponerlo por aquí. Todo en tiempo real. Todo en tiempo real. Sí, es lo que siempre se nos olvida publicar las demos, entonces, para que no haya pretexto de que no conocen las nuevas características de .NET 10 en cuanto a MAUI se refiere y en cuanto a ASP.NET. Sí, en el chat ya están ya están los demos de Blazor Ok, y el otro es el perfecto. mismo. Sí. Listo. Sí, ya están las demos estas dos. Las otras no las publico porque son muy fáciles de replicar. La parte de de autenticación por passkey, ese solito lo hace con un proyecto con autenticación. Sí, ya Y el viene otro como de la las métricas. plantilla, ¿verdad? De cuando ¿Cuál? uno crea el proyecto. Sí, Ya viene la exactamente. plantilla. Sí, ya viene integrado. Es algo bueno también que se hace porque ya no tenemos que pelearnos con esa parte de cómo se implementa en Blazor. Bueno, ya está ahí todo listo para que hagamos la parte de lógica, integrarlo en la aplicación y queda todo listo. Súper, excelente. Vamos ahora después a explorar cada una de las características ya para hacer De, las la, pruebas. de las que viste así, ¿cuál te gustó? ¿Cuáles son los que más te gustaron? Bueno, estaba el tema del Authenticator, luego los eventos, luego esa facilidad con JavaScript. Vi lo de OpenAPI, que también es una simplificación importante. De hecho, bueno, lo vemos a manera de JSON, pero hace poco también hablaban de una alternativa para reducir precisamente el número de tokens, pero en este caso ese esfuerzo es bastante válido porque pues al final se paga por los tokens en la comunicación, ¿no? Entonces... Sí, sí, exactamente. Por aquí Anderson dice validación e integración JS. Creo Sí, que sí. principalmente eso, porque si estamos en Blazor es porque valoramos mucho la poca dependencia con JavaScript, entonces... Y validación porque pues es tener los componentes listos para validación y que no funcionara de forma nativa, era como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y ahora toca Tal hacerlo a cual. mano. Entonces ya ahorita con esta parte de que ya lo podemos validar aunque tenga objetos anidados, bueno, ya nos olvidamos de esa parte, implementamos las 3 líneas que vimos ahí y ya queda resuelta esa parte. Entonces, También de pronto casos de uso adicionales podría ser cuando implementamos mapas y cosas así, ¿verdad? sí, sí, siempre cuando tengamos como que objetos anidados, estas validaciones son bastante útiles. Sí, por supuesto. Igual lo de Minimal APIs, que ya lo tenemos por default, y antes teníamos que hacerlo igual a mano, entonces ya tenerlo como que en las Minimal APIs era algo que hacía falta sin duda, y que te preguntabas por qué si lo tenemos en la versión extendida, no tenerlo en la versión de mínima. Y bueno, ya está ahí, y se hace algo también bastante bueno. Tal cual, porque bueno,
También es importante esa evolución de las minimal APIs en estos últimos años, por así decirlo. Que es Sí, reciente sí, sí. joven. Hay quien dice que son para proyectos pequeños de fin de Eso es lo que semana. se decía en aquel entonces, pero ¿crees que todavía seguiríamos con ese pensamiento o ya es momento de decir, bueno, ya es más estable? Yo creo que va mejorando, va robusteciéndose y sí, cada vez va a ser más útil para escenarios complejos. Porque luego hay veces, ¿no? Que necesitamos APIs para cosas, a lo mejor un endpoint para cierta cosa específica y a lo mejor la aplicación es grande, pero necesitas una API específica para algo y bueno, una API así creada así también nos puede servir muchísimo. Y ya con la validación, pues igual sirve bastante. Sí, tal cual. Y para concluir, ¿cómo ves a Blazor, bueno, dentro de ASP.NET hacia el futuro? Yo lo veo bastante robusto. Como mencionabas anteriormente, tenemos también Maui y Maui ya lo integra también de forma muy simplificada y eso te permite utilizar tu conocimiento de Blazor en Maui. Y si conoces Maui, si conoces Blazor, puedes hacer uso también de los sensores como tal del dispositivo, más la parte web. Con eso creo que tienes un amplio gama de habilidades para crear aplicaciones robustas, que se vean bien y todo. Y Blazor como tal, la plataforma, el framework me gusta mucho y yo creo que va madurando con cada año que pasa y seguramente vamos a seguir viendo esa maduración. Y otro punto muy importante es que también cada vez le hacen más mejoras para que sea más rápido. Por ejemplo, en esta iteración de .NET, algo que hicieron también fue que los recursos que se cargan en el navegador como tal, cuando vas a resources, cuando vas al tab de recursos que son cargados, cada uno de estos recursos tiene como que un nombre único. Y esto que permite que puedas de una forma, o que el mismo framework los meta en caché para que sean utilizables de una forma más rápida. Entonces, si no hay cambios en la página como tal, ese mismo archivo sigue siendo reutilizado y entonces la carga, la parte de renderización, el uso, etcétera, es más rápido y con esto se mejora cada año, con cada año, esta parte de rendimiento de Blazor. Entonces, para mí es un framework que ha evolucionado bastante. Las herramientas de Hub Reload, etcétera, también nos ayudan bastante. La parte de integración de JavaScript para utilizar en C#, que yo había visto un proyecto anteriormente en GitHub que te permitía precisamente definir un archivo JSON, JavaScript, y utilizar ese objeto. Hacía como que una compilación para que pudieras utilizar el objeto en C#. Ya había visto un proyecto en GitHub, pero esta integración directa desde el equipo de Microsoft, creo que también le da cierta validez y como que es más seguro y tienes la seguridad de que hay un equipo detrás, que cualquier cosa que suceda, que cualquier problema de rendimiento, problema de bug, etcétera, lo puedes resolver de una forma más empresarial, por así llamarlo de una forma. Queda uno pensando también en el tema de eso del caché, como por supuesto el performance mejora en muchas soluciones, muchas veces pues estamos guardando caché para datos que queden ahí, ¿no? Un día o de pronto un mes o así. Entonces ahí también uno queda pensando, ¿será que ya hay más flexibilidad en el sentido de dejamos de implementar más eso y nos confiamos más en el performance o hacemos un balance? Sí, definitivamente sí, cuestión de hacer pruebas internas y ya cada equipo decidirá si con lo que hace el equipo está bien o hay que meterle más, exprimir más todavía el framework internamente. Tal cual, pero bueno, eso es lo bonito de ver esa evolución e ir explorando eso a medida que va saliendo. Sí, exactamente, y seguramente el año que viene vamos a ver más novedades. Algo que sí me gustaría ver mucho más es como, por ejemplo, cosas como el componente de Quick Read que permite mostrar datos. Que el equipo tuviera directamente un catálogo de componentes más grande para crear cosas más rápido, a lo mejor. Que sé que muchas veces es porque tienen contratos con terceros y por eso a veces ellos como que dicen, yo me encargo del framework y ustedes de lo demás. Pero Sí, sería bueno, sería interesante ver como que un framework oficial de componentes Blazor, de controles, que pudiéramos que como que rápidamente utilizar y que fueran personalizables y todo. porque actualmente pues hay terceros que ya lo manejan, pero a Sí, nivel de sí. pago y bueno, convenios y demás. Es algo similar a lo que pasa con Maui. Con Maui tenemos una cartera de controles
pero sin duda nos gustaría ver otro tipo de controles que nos permitan crear más tipos de aplicaciones y que actualmente tienen otras empresas también, como por ejemplo componentes tipo tarjetas o componentes tipo de listados, pero de una forma diferente en 3D o alguna cosa así, que muchas veces que son personalizables, que de hecho se pueden crear, pero tienes que sentarte a crearlos de cero. Y qué mejor que hubiera una empresa. Y qué mejor que hubiera una empresa que ya te los diera como que listos. Bueno, qué mejor que Microsoft te los diera listos para poderlos utilizar más rápidamente. Así es, pero por lo pronto, pues vemos que hay una evolución importante. Así que Héctor más del equipo de componentes faltan. Blazor. Dice, eso tiene mi voto, más componentes faltan. Sí, definitivamente nos gustaría ver componentes como un framework tipo Bootstrap, que ya ves que tiene un montón de personalizaciones y ya una lista de componentes, algo similar, pero para Blazor. Dudo mucho que llegue, sinceramente, por lo mismo que te Dar el menciono feedback o darle insistencia si varias personas al equipo están, hey, esto, terminan haciendo algo. Sería cuestión de, no sé, otro punto importante bueno, de lo que yo me enteré es que, no sé si conoces a Steve Anderson. Bueno, él, tengo entendido que ya se salió del equipo de Blazor y se fue al equipo de IA. Entonces, esperemos que no afecte en la parte de Blazor, pero solo como que dato curioso. Sí, Él vamos a es el ver qué creador de pasa. Blazor. Para el que Sí. no lo sepa, él es el creador de Blazor y el que hizo las primeras demos y demás. Entonces, solo como dato. Pero no se asusten, seguro que detrás hay un equipo buenísimo. Sí, sí. Igual trabajamos con ellos día a día, ¿no? Entonces, Exactamente. vamos a ver qué nos separa el futuro. Por lo pronto, estamos bien. Hay que ir a explorar cada una de estas funcionalidades ya a nivel a detalle, ver cómo de pronto integrarlas en futuras implementaciones. Y bueno, Héctor, una vez más, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por invitarme al evento y gracias a todos los que estuvieron aquí preguntando y haciendo comentarios y demás. Muchas gracias a la comunidad y felicidades por otro año más de la NetConf con Virtual Dev Show. Muchas gracias. Nosotros acá súper entretenidos viendo tus demos, siempre muy elaborados y demás. Entonces, pues ya lo tenemos por ahí en el repositorio también. Así que muchísimas gracias. Ok, bueno, pues gracias y que sigan los éxitos. ¿Mañana tienes también evento? No, mañana no, la próxima semana, sí. Ok, excelente. Bueno, pues mucho éxito entonces. Muchas gracias. Hey, y desde ya, felices fiestas. Gracias, igualmente. Felices fiestas por si ya no nos vemos de aquí al siguiente año. Sí, hay que ir celebrando desde ya. Al menos en Colombia, ya está, mejor dicho, todo el mundo en modo celebración. Eso es todo. Sí, hay que ir poniendo el árbol. Yo no lo he puesto ya en estos días. Pues sí, estamos todavía a tiempo. Exactamente. Listo. Muchas gracias una vez más y nos vemos pronto. Bueno, pues cuídate. Luego.